Aquí El Cairo, servicio internacional desde Egipto, 2:45 hora local de El Cairo. Estimados oyentes, se pueden escucharnos a través de la banda de 25 metros, frecuencias 11.760 y 12.080 kHz, banda de 31 metros, frecuencia 9.315 kHz. Esperamos sus cartas a nuestro correo postal Radio El Cairo, programa en español, apartado postal 566 El Cairo, Egipto, o nuestro correo electrónico radioelcairoespa@gmail.com. La programación que les tenemos para esta noche es la siguiente. A las 2:47 comenzamos con un espacio de música árabe, 3 boletín de noticias, 3:10 comentario político, 3:15 la familia y la sociedad, 3:25 cuadro de Egipto, 3:30 perspectiva latinoamericana, 3:35 rincón de la economía, 3:40 tarjeta postal, 3:45 música de América Latina, 3:50 bienvenidos, 3:52 canción árabe, 3:55 resumen de noticias y 3:57 programación de mañana y cierre de la emisión. Estimados oyentes, iniciamos nuestro primer espacio con este intermedio musical. Seguidamente, resumen de noticias más destacadas de la jornada. El presidente egipcio interino Adli Mansour pronuncia un discurso con motivo de la fiesta de la liberación de Sinaí, en el cual confirma que Egipto necesita urgentemente a un proyecto nacional para el desarrollo de Sinaí para aprovechar sus riquezas. El primer ministro egipcio Ebrahim Mehleb confirma que Egipto necesita que todas las partes cierren sus filas para que Egipto entre en una etapa de estabilidad. El ministro egipcio de Asuntos Exteriores Nabil Fahmy da la bienvenida al acuerdo de reconciliación nacional palestina entre los movimientos de Fatah y Hamas y las facciones de la Organización para la Liberación Palestina. El Ministerio ruso de Exteriores da la bienvenida a la reanudación de las negociaciones de la reconciliación palestina, mientras Estados Unidos muestra su optimismo. Estimados oyentes, así les hemos presentado el resumen de las noticias más destacadas de la jornada. Radio El Cairo presenta
al pueblo. Un programa escrito y presentado por Mahmoud Qutb. Estimados oyentes, bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa Egipto al pueblo. El Museo Británico revive a las momias del Antiguo Egipto. Una nueva exposición del Museo Británico revelará sorprendentes hallazgos en 8 momias del Antiguo Egipto, gracias a una avanzada técnica de escáner que permitirá saber cómo eran hace miles de años. Según ha anunciado la galería, los expertos han recurrido a la última generación de escáner para analizar 8 momias, que incluyen las de 2 niños, extraídas de la extensa colección de 120 momias que tiene el Museo Británico de Egipto y Sudán. Gracias a esas técnicas pioneras, se han podido sacar a la luz secretos del proceso de enterramiento de esas momias y sobre las personas que vivieron entre los años 3500 a.C. y el 700 después de Cristo. En la exposición Momias, la historia desde dentro, del 22 de mayo hasta el 30 de noviembre, el Museo Británico exhibirá los rostros de esas momias en los que aún se conserva pelo y piel, que han sobrevivido miles de años gracias al proceso de momificación. Durante su investigación, los científicos hallaron cómo en el cerebro de una de las momias se había quedado almacenada una espátula que se empleó para vaciarle los sesos y que se puede ver claramente con el escáner. El cuerpo del hombre originario de la ciudad de Tebas, la antigua capital del Imperio Nuevo de Egipto, podría haber sido momificado alrededor del año 600 a.C., según los análisis. La imagen del cuerpo momificado revela perfectamente una espátula dentro de su cabeza y permite ver una serie de pústulas dentales que podrían haberle ocasionado un dolor dental extremo. Esos escáneres son capaces de producir datos de alta resolución que a su vez pueden transformarse en imágenes en 3 dimensiones empleando el mismo software designado originariamente para fabricar automóviles. Los restos de una cantante femenina llamada Tamut, que vivía también en esa área alrededor del año 900 a.C., cobrarán vida mediante esa técnica. Ese cuerpo fue enterrado junto con objetos de joyería que delataban su alto estatus social y el escáner también mostró que tenía arterias bloqueadas, que podrían haber contribuido a su fallecimiento. Esta nueva tecnología es verdaderamente rompedora, lo que nos permite reconstruir y comprender las vidas de estos 8 individuos muy diferentes, dijo Neil MacGregor, el director del museo. La exposición incluirá imágenes en pantalla grande que revelan algunos de los secretos de la momificación. Las momias fueron traídas al Museo Británico en 1756, pero ninguna ha sido destapada en los últimos 200 años, por lo que en algunos casos ni siquiera se conoce su sexo. Templo de Komombo, el hogar de los 2 antiguos dioses en Egipto. El templo de Komombo está ubicado en la ciudad del mismo nombre en Egipto. Es una atracción turística fenomenal y distinguida por su diseño doble. Es decir, existen accesos, patios, salas, capillas y santuarios duplicados para rendir culto a 2 dioses hermanos de la antigua cultura egipcia, Sobek y Haruis. Sobek, dios de la fertilidad y creador del mundo. Harueres,
Horus el Viejo. La construcción data de los años 180 hasta 145 antes de nuestra era, aunque con el pasar de los años muchas partes del templo han sido destruidas por la acción del río Nilo, terremotos, entre otras cosas. Habitualmente los turistas prefieren observar el templo cuando está atardeciendo o anocheciendo, puesto que se disfruta de la iluminación nocturna. Estimados oyentes, arqueólogos descubren la tumba de un escritor del Antiguo Egipto. Una misión de arqueólogos españoles encontró las tumbas de un destacado escritor y de una familia sacerdotal que se remontan a la época de la 26ª dinastía, que data a 663 hasta 525 antes de nuestra era, según informó hoy el Ministerio Egipcio de Antigüedades. El descubrimiento, que incluye estatuas, vasijas funerarias y utensilios de la época, se efectuó en la zona arqueológica de Al-Bahnasa, en la provincia egipcia de Minia. El equipo español, encabezado por el veterano arqueólogo catalán José Padró, lleva 20 años excavando el área, la antigua ciudad de Ocherrenco. El ministro egipcio de Antigüedades, Muhammad Ibrahim, señaló en un comunicado que en el enterramiento del escritor se encontró su momia en buen estado de conservación y herramientas de escritura como un tintero de bronce y 2 plumas de caña. La otra parte pertenece a una familia sacerdotal cuyos miembros trabajaban en el cercano templo de Osarión, una estructura subterránea dedicada al dios Osiris y descubierta en campañas anteriores. Los arqueólogos también hallaron sarcófagos de piedra, urnas con escritura jeroglífica, decenas de estatuas de Osiris, monedas de bronce y peces momificados. Ibrahim explicó que su ministerio está preparando un proyecto para desarrollar y rehabilitar este sitio arqueológico e incluirlo en los itinerarios turísticos del país. Así, estimados oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa Egipto al Pueblo, escrito y presentado por Mahmoud Qutb, gracias a nuestro operador Ahmed Adil, aquí en Cairo, Servicio Internacional desde Egipto. أنا مصري والأرض أرضي والناس دول كمان مش هرضى الذل أبدا على أرض الشجعان. أنا مصري والأرض أرضي والناس دول كمان مش هرضى الذل أبدا على أرض الشجعان. أنا مصري وعشقي مصري والكل عندي هنا إخوان. يا مصر يا بلدي بحبك يا مصر، يا مصر يا بلدي بحبك يا مصر، بحبك يا مصر. مصر مصر مصر. Aquí el Cairo, Servicio Internacional desde Egipto, 3 de la madrugada, hora local del Cairo, correspondiente a la 1 hora universal. Les presentamos a continuación nuestro noticiario del día.
El presidente egipcio interino Adli Mansur ha pronunciado hoy un discurso con motivo de la fiesta de la liberación de Sinaí. Mansur aseguró que Sinaí tiene una posición especial en los corazones de los egipcios por su geografía e historia. Mansur subrayó que Egipto es el punto de conexión que añade a Egipto africano una pertenencia asiática, señalando que la recuperación del Sinaí mediante la guerra y después con la negociación representa una impresionante epopeya nacional en la cual queda patente la unidad nacional. Mansur confirmó que Sinaí vive estos días varios desafíos encabezados por el terrorismo, subrayando que el Estado egipcio está comprometido con la eliminación del terrorismo y que no permitirá a cualquier amenaza a su seguridad nacional o a cualquier fuerza que interfiere en sus asuntos internos. Por su parte, el presidente egipcio señaló que Egipto está comprometido con la paz, siempre que la otra parte se comprometa con ella, subrayando que Egipto nunca cederá a cualquier derecho egipcio o árabe. El presidente egipcio Adli Mansur confirmó que Egipto necesita urgentemente un total proyecto nacional para el desarrollo de Sinaí, para aprovechar su riqueza, pasando por sus terrenos ricos en minerales y llegando a su conexión con el canal de Suez, para generar más empleos para los jóvenes del Sinaí y del canal, y para la creación de zonas industriales que contribuyan efectivamente al desarrollo del país. El presidente egipcio interino Adli Mansur ha recibido hoy en la sede presidencial a los miembros del Comité Nacional de Taba, que tuvieron una gran contribución en el éxito de las negociaciones de Taba y la recuperación de ella. Esto vino en el marco de la conmemoración del aniversario número 32 de la liberación del Sinaí. El primer ministro egipcio Rahim Mehleb confirmó que Egipto necesita que todas las partes cierren las filas para la celebración de las próximas elecciones presidenciales y legislativas, para que Egipto entre en una nueva etapa de estabilidad e inicie la fase de la construcción y el avance. Durante su entrevista mantenida con los jefes de redacción de los periódicos nacionales y la agencia de noticias de Oriente Medio, Mehleb mostró su lamentación por el terrorismo que tiene como objetivo a los elementos policiales que protegen al frente interior del país. El primer ministro egipcio añadió que Egipto tiene grandes capacidades en todos los campos que le permiten convertirse en una de las economías más importantes. El ministro egipcio de Bienes Religiosos, Dr. Mohammad Mokhtar, confirmó que Egipto superó la crisis y que no volverá atrás, subrayando en la clausura de su visita a París, que duró 2 días, que el terrorismo no tiene ni religión ni patria. Goma advirtió a los países que apoyen al terrorismo de que si no dejen de eso, todos se quemarán del fuego del terrorismo. El ministro egipcio de Asuntos Exteriores, Nabil Fahmy, ha recibido hoy al director general de la Administración del Oeste de Asia y el Norte de África del Ministerio Chino de Exteriores. El responsable chino reconfirmó el pleno apoyo del gobierno de su país a la hoja de ruta y al proceso de cambio democrático en Egipto, confirmando la gran importancia de la aprobación de la Constitución egipcia. El ministro egipcio de Asuntos Exteriores viajará durante las próximas horas
a Estados Unidos, en una visita en la cual mantendrá conversaciones con su homólogo norteamericano John Kerry. Las conversaciones abordan las relaciones entre ambos países en todos los campos, político, económico y comercial. Ambas partes discutirán también el avance de la causa palestina, la crisis siria y hacer a Oriente Medio una zona libre de armas nucleares, además de varios casos de interés común. El ministro egipcio de Asuntos Exteriores, Nabil Fahmy, había recibido un contacto telefónico de su homólogo norteamericano, John Kerry. Kerry confirmó que Egipto continúa manteniendo sus relaciones estratégicas con Washington, entre ellas la lucha contra el terrorismo. Kerry confirmó al Congreso el compromiso de Egipto con sus compromisos ante el Tratado de Paz egipcio-israelí. El ministro egipcio de Asuntos Exteriores, Nabil Fahmy, dio la bienvenida al acuerdo de reconciliación nacional firmado hoy en la Franja de Gaza entre los movimientos Fatah y Hamas y las facciones de la Organización para la Liberación Palestina. Fahmy mostró su esperanza en que este acuerdo ponga fin a la división palestina, para que el pueblo palestino logre todos sus derechos legítimos. En el mismo contexto, el Ministerio ruso de Asuntos Exteriores dio la bienvenida a la reanudación de las negociaciones de la reconciliación palestina y el anuncio del fin de la división palestina entre los movimientos de Fatah y Hamas, confirmando que este paso se considera un buen paso hacia el camino correcto. Por otra parte, Estados Unidos mostró su desesperanza ante el acuerdo de reconciliación palestina. La portavoz de la Secretaría de Estado norteamericana ha confirmado hoy que este acuerdo obstaculizará los esfuerzos de la paz. Estimados oyentes, así les hemos presentado el boletín informativo de esta noche. Ahora vamos a escuchar a nuestro comentario político, pero después de este intervalo musical. Bienvenidos amigos oyentes a una nueva edición de su programa Egipto elige su presidente, en el cual seguimos los preparativos de las elecciones presidenciales egipcias previstas para los 26 y 27 de mayo próximo. Hemos hablado en la edición anterior sobre el candidato presidencial y ex ministro de Defensa Abdel Fattah el-Sisi, en la cual abordamos su habilidad militar y los más importantes puestos que ha ocupado y las medallas que ha logrado. En esta edición vamos a hablar del candidato presidencial y el único rival de al-Sisi, el líder de la corriente popular Hamdin Sabahi. Estimados oyentes, Hamdin Sabahi, conocido comúnmente por este nombre, nació en 1954.
vivió durante el mandato del expresidente egipcio Gamal Abdel Nasser, de quien fue influenciado mucho, hasta el punto de que, tras su muerte, estableció la Liga Estudiantil de los Nasseristas, cuando aún era estudiante en el bachillerato. Con su inclusión a la Facultad de Información de la Universidad de El Cairo, Hamdin Sabbahi adquirió más conciencia política y nacional, y participó en las manifestaciones estudiantiles que piden la lucha contra Israel que ocupaba Sinaí en esta etapa. Tras la victoria de octubre de 1973, Sabbahi y sus compañeros fundaron el Club del Pensamiento Nasserista en la Universidad de El Cairo, que se extendió en las universidades de Egipto, llegando al establecimiento de la Unión de Clubs del Pensamiento Nasserista. La situación más destacada que mostró la posición revolucionaria de Hamdin Sabbahi durante su juventud fue su discusión más famosa con el difunto presidente Anwar el-Sadat. En 1977, tras el levantamiento popular contra la carestía y la anulación de las subvenciones, el expresidente egipcio Mohammad Anwar el-Sadat intentaba absorber la ira del pueblo, celebrando varias entrevistas con diferentes partes de la sociedad egipcia. De aquí vino su famosa entrevista con la Unión de Estudiantes de Egipto, en la cual estaba presente Hamdin Sabbahi. Sabbahi criticó duramente las políticas económicas del expresidente Mohammad Anwar el-Sadat, además de su posición ante la causa de las relaciones con Israel después de la guerra de octubre. Sabbahi estableció un centro árabe de información que representa un centro para la reunión de los jóvenes y estudiantes nasseristas. Además, desempeñó un gran papel en el entrenamiento de un gran número de jóvenes y periodistas. Sabbahi estableció el Partido Socialista Árabe, que materializaba el sueño de los nasseristas en unirse y tener una entidad que organiza sus esfuerzos. Organizó convoys para apoyar al pueblo iraquí durante la guerra norteamericana contra Irak y otros para el pueblo palestino ocupado. A finales de 2004 apareció el movimiento Kifaya, que Sabbahi fue uno de sus miembros. Este movimiento jugó un gran papel en superar las líneas rojas en muchas causas nacionales, acabando con el temor. Sabbahi fue miembro en la Cámara Baja desde 2000 hasta 2010. Es uno de los fundadores de la campaña internacional para la lucha contra la globalización y la hegemonía norteamericana. Fue el primer diputado parlamentario que rompe el bloqueo impuesto sobre Gaza y obtuvo el tercer lugar en las últimas elecciones presidenciales mantenidas en Egipto en 2012. Estimados oyentes, así llegamos al final de nuestra edición de esta noche.
Radio El Cairo presenta La familia y la sociedad. Un programa elaborado por Amal Said. Bienvenidos, amigos oyentes, a una nueva edición de su programa La familia y la sociedad. En el 17 de abril se celebra el Día del Prisionero Palestino. En este día se recuerdan y se solidarizan con los palestinos en cárceles y centros de detención israelíes que consideran presos políticos y exigen su liberación. Los palestinos comenzaron a marcar el 17 de abril como el Día de los Prisioneros Palestinos, porque el 17 de abril de 1974 fue el día que Israel liberó a Mahmoud Bakr Hegazi, el primer prisionero por acuerdo de intercambio de prisioneros. 202 detenidos palestinos murieron después de ser secuestrados por las fuerzas israelíes desde 1967, a raíz de la ocupación de Israel con el resto de Palestina, Cisjordania, la Franja de Gaza, Jerusalén Este y las alturas del Golán. Cientos de detenidos murieron después de que fueron puestos en libertad por padecer enfermedades graves debido a tratamientos médicos deficientes y a malos tratos en las cárceles israelíes. 70 detenidos murieron en la cárcel debido a la tortura extrema. Un detenido de 74 años fue ejecutado por los soldados después de ser arrestado. Otro de 51 años murió debido a la falta de tratamiento médico. Otros 7 detenidos murieron a causa de la fuerza excesiva por parte de los soldados y otro tras recibir un disparo mientras estaba en prisión. En el 18 de abril se celebra el Día Mundial del Radioaficionado. En este día, en el año 1925, se fundó la Unión Internacional de Radioaficionado. En el 19 de abril se celebra el Día del Aborigen Americano. Este día se celebra cada año en conmemoración al Congreso Indigenista Interamericano celebrado en México en el 19 de abril de 1940. Dicho congreso fue convocado en la ciudad de Pátzcuaro por el entonces presidente mexicano Lázaro Cárdenas, quien era a su vez descendiente de aborígenes. Ahí se reunieron por primera vez representantes de la mayoría de las culturas indígenas del continente sudamericano para analizar su situación y buscar caminos en común ante las adversidades que enfrentaban. Como resultado de esta reunión, se fundó el Instituto Indigenista Interamericano, entidad que hoy tiene su sede en México y que depende de la Organización de Estados Americanos. El Día de la Tierra es un día celebrado en muchos países. En el 22 de abril, su promotor, el senador estadounidense Gaylord Nelson, instauró este día para crear una conciencia común a los problemas de la superpoblación, la producción de contaminación, la conservación de la biodiversidad y otras preocupaciones ambientales para proteger la tierra. La primera manifestación tuvo lugar el 22 de abril de 1970 para la creación de una agencia ambiental. En esta convocatoria participaron 2.000 universidades, 10.000 escuelas primarias y secundarias
y centenares de comunidades. La presión social tuvo sus logros y el gobierno de los Estados Unidos creó la Agencia de Protección Ambiental y una serie de leyes destinadas a la protección del medio ambiente. En 1972 se celebró la primera conferencia internacional sobre el medio ambiente, la Cumbre de la Tierra de Estocolmo, cuyo objetivo fue sensibilizar a los líderes mundiales sobre la magnitud de los problemas ambientales. Las Naciones Unidas celebran el Día de la Tierra anualmente en el primer equinoccio del año, alrededor del 21 de marzo. El 26 de febrero de 1971, el secretario general Sant firmó una proclamación a ese efecto. El tema del Día de la Tierra de este año 2014 es Ciudades Verdes. En el 25 de abril se celebra el Día Mundial del Paludismo. Este día la Organización Mundial de la Salud decidió conmemorar este día en esta fecha. Este Día Mundial fue instituido por los Estados miembros de la Organización Mundial de Salud en la Asamblea de la Salud de 2007 y es una ocasión para poner de relieve la necesidad de invertir continuamente en la prevención y el control de la enfermedad y en mantener el compromiso político con este objetivo. El lema para 2013 y los años venideros es Invierte en el futuro, vence al paludismo. Se calcula que el paludismo sigue matando a 660.000 personas en todo el mundo, en su mayoría menores de 5 años del África subsahariana. Cada año se producen más de 200 millones de casos, la mayoría de los cuales no se diagnostican ni se registran. Estimados oyentes, así llegamos al final de nuestro programa La Familia y la Sociedad, programa elaborado por Amal Said y presentado por Zinab Azad con la ayuda técnica de Ahmed Adel. Hasta la próxima edición. Radio El Cairo presenta Cuadro de Egipto. Programa semanal elaborado y presentado por Iman Hassi. Bienvenidos, amigos oyentes, a una nueva edición de su programa Cuadro de Egipto, programa en el cual intentamos echar la luz sobre los diferentes aspectos de la vida en el antiguo Egipto y en el moderno Egipto, sus culturas, sus riquezas y sus misterios. Amigos oyentes, la edición de esta noche bajo el título de los admiradores de la arqueología egipcia. Amigos oyentes, al contemplar los monumentos egipcios, se descubre que Egipto es el origen de todo. En ella se encuentra el secreto de la vida y la eternidad, lo cual se demuestra en las pirámides. Este milagro, cuyo secreto no ha podido descifrar ninguna de las ciencias de ingeniería, astrología,
matemáticas ni de información, y que fue calificado por Al-Mutanabbi, el literato árabe más famoso, de una construcción a la que teme el tiempo, mientras todo ser viviente en la tierra teme al tiempo. También Heródoto, el escritor y viajero griego, fue uno de los más admiradores de las antigüedades egipcias y escribió: «Ningún país posee tantos monumentos ni goza de tantas artes como Egipto». Alejandro Magno era también uno de los enamorados de Egipto y de sus vestigios, y por eso ordenó en su testamento que fuera enterrado en el oasis de Siwa. El hecho de que nunca se llegó a saber el lugar de su tumba fue otro misterio en la historia de Egipto. Los admiradores de los monumentos egipcios no eran solamente egiptólogos y científicos. En cambio, la mayoría de ellos eran literatos, músicos y artistas. El romántico literato francés Gustave Flaubert visitó Egipto a mediados del siglo número XIX y se sintió hechizado por el país y por sus monumentos. Además, se sintió tan impresionado por la esfinge de la que escribió: «Ver la esfinge es uno de los placeres que me han cautivado más que cualquier otra cosa de la vida». Así, amigos, hemos llegado al final del programa Cuadro de Egipto, programa elaborado y presentado por quien les habla Ayman Hasid con la ayuda técnica de Ayman. Hasta la próxima a la misma hora, aquí el Cairo, Servicio Internacional. Radio El Cairo presenta Perspectiva Latinoamericana, un programa escrito y presentado por Mahmoud Qutb. Estimados oyentes, bienvenidos a una nueva edición de su programa Perspectiva Latinoamericana. Empezamos desde La Habana. Expertos de Cuba y la Unión Europea intercambian experiencias en temas económicos y comerciales, de acuerdo a un programa inaugurado ayer en La Habana como parte de la colaboración bilateral iniciada en 2008. El proyecto Programa de Intercambio de Expertos Unión Europea-Cuba contempla temáticas como estadística, administración tributaria, modelación económica y desarrollo local. También sobre normativas comerciales de la Unión Europea, cooperación económica internacional, seguridad alimentaria y medio ambiente, entre otros. El embajador de la Unión Europea en esta capital, Herman Portocarrero, dijo que el intercambio de expertos servirá de apoyo a la actualización del modelo socioeconómico cubano. Siempre logramos trabajar juntos en la cooperación y con criterios compartidos. Es un proceso de aprendizaje que nos sirve para el diálogo político que está por empezar, enfatizó. Por su parte, Raúl Becerra, director de Política Comercial con Europa del Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, encomió la cooperación con la Unión Europea en sectores como la seguridad alimentaria, medio ambiente, energías renovables, cultura y prevención de desastres naturales. En el proyecto participan por la base cubana
el Instituto Nacional de Investigaciones Económicas, la Oficina Nacional de Estadística e Información, la Oficina Nacional de Administración Tributaria y el Centro Superior del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, entre otras instituciones. La Fundación Internacional para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas fungirá como operador europeo del programa. Se trata de una fundación pública española que presta servicios a las administraciones en cooperación internacional. Santo Domingo. El Consejo de Ministros del Sistema de la Integración Centroamericana, SICA, se reúne hoy en territorio dominicano para analizar los avances y desafíos del proceso de unidad regional. La cita, antecedida por encuentros preparatorios del Comité Ejecutivo del bloque, se celebrará en la zona turística de Casa de Campo, en la suroriental provincia de La Romana. Según el canciller anfitrión Carlos Morales, también participarán en el evento sus homólogos de Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, como miembros plenos del grupo, y de México en condición de invitado. Entre los puntos de la agenda estará la propuesta de celebrar un encuentro entre los ministerios de Relaciones Exteriores del SICA y los representantes de las naciones observadoras de esa entidad surgida en 1991. Así, estimados oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa Perspectiva Latinoamericana, escrito y presentado por Mahmoud Qutb, gracias a nuestro operador Ahmed Adil, aquí el Cairo, Servicio Internacional desde Egipto. Radio El Cairo presenta Rincón de la Economía. Programa elaborado por Zena Baza. Bienvenidos, amigos oyentes, a una nueva edición de su programa Rincón de la Economía. Los flujos de remesas de este año hacia países en desarrollo aumentarán en 7.8% respecto del volumen de 2013, de 404.000 millones, y llegarán a 516.000 millones en 2016, según las proyecciones de la última edición de la reseña bianual sobre migración y desarrollo del Banco Mundial. Se espera que este año los migrantes internacionales procedentes de países en desarrollo envíen 436.000 millones de remesas a sus países de origen, a pesar del aumento en las deportaciones de algunos países de acogida, señaló la reseña. Así, se calcula que las remesas mundiales, incluidas las de los países de ingreso alto, llegarán a 581.000 millones este año, a partir de 542.000 millones de 2013 y 681.000 millones en el año 2016. Las remesas se han convertido claramente en una fuerza importante que sustenta la balanza de pagos de muchos países en desarrollo y son un salvavidas para muchas personas pobres. El reto consiste en aprovechar estos grandes flujos anuales de efectivo para fines de desarrollo, afirmó Kaushik Basu, vicepresidente superior y economista en jefe del Banco Mundial. Durante 2013, los flujos de remesas fueron en general estables en todas las regiones, excepto Oriente Medio y el norte de África,
donde los países receptores de remesas más grandes, México y Egipto, vieron disminuir las corrientes en parte debido a los desplazamientos y las deportaciones desde Estados Unidos y Arabia Saudita respectivamente. Sin embargo, ambos mantuvieron su lugar entre los 10 principales receptores de remesas a nivel mundial. India se mantuvo en el primer lugar con 70.000 millones en remesas en 2013. Otros grandes receptores fueron China con 60.000 millones, Filipinas con 25.000 millones, México con 22.000 millones, Nigeria 21.000 millones, Egipto 17.000 millones, Pakistán 15.000 millones, Bangladesh 14.000 millones, Vietnam 11.000 millones y Ucrania 10.000 millones. Además de los grandes flujos anuales de remesas, se calcula que los inmigrantes que viven en países de ingresos altos mantienen ahorros que superan 500.000 millones al año. Estos ahorros representan una enorme cantidad de fondos que los países en desarrollo pueden aprovechar de muchas maneras, dijo Delip Raza, gerente del equipo de migración y remesas del Grupo de Perspectivas del Desarrollo del Banco Mundial. Estimados oyentes, así llegamos al final de nuestro programa Rincón de la Economía, programa elaborado y presentado por Zainab Azab con la ayuda técnica de Ahmed Adel. Hasta la próxima edición. Radio El Cairo presenta Tarjeta Postal, un programa escrito por Sana Maklad y presentado por Mahmoud Qodda. Estimados oyentes, bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa Tarjeta Postal. Amigos oyentes, más al sur llegamos a la pirámide de Maidum. Después de Al-Fayum, los árabes la denominaron el Haram al-Kadab, la falsa pirámide, porque a causa de las continuas interrupciones que sufrió durante su construcción, su aspecto se asemeja más al de una mástaba de caras muy inclinadas, coronada por una torre de 2 pisos y de base rectangular. Probablemente fue construida por Huni, último faraón de la segunda dinastía, y originalmente era una mástaba de 7 cuervos. Posteriormente sus cuervos ampliados a 8, hasta que finalmente Senefro la convirtió en una pirámide regular y añadiéndole un revestimiento calizo. La entrada se encuentra en la cara norte de la pirámide, a 18 metros por debajo del nivel del suelo. Después de 11 metros de recorrido, desemboca en una especie de chimenea de 7 metros de altura que llega hasta el nivel del suelo de la cámara sepulcral. Esta última está cubierta con una técnica semejante a la de las pirámides de Dashur. Al excavar parcialmente el lado este de la pirámide, se descubrió la capilla funeraria unida a la pirámide por un pequeño patio. La capilla funeraria está formada por 2 salas alargadas. A través de estas 2 salas se llega a un pequeño patio en el que se levantan 2 estelas que flanquean una mesa de ofrendas. Las numerosas inscripciones que cubren las paredes demuestran que la pirámide atrajo a muchos visitantes a partir de la 18ª dinastía. Al norte de la pirámide se alinean las tumbas de los príncipes y de otros importantes personajes. A las que llegaron a terminarse se encuentran entre las más interesantes del Imperio Antiguo, por la frescura y la delicadeza de sus pinturas y relieves. En la capilla funeraria de
y Tet, que se encuentra dentro de la mástaba del príncipe Nefermaet. Su esposo fue descubierta la más famosa pintura de las ocas de Maidum, situadas ahora en el Museo Egipcio del Cairo. Los singulares relieves de pasta policromada que decoraban la fachada de la tumba se exhiben actualmente en el Museo Egipcio del Cairo. Así, estimados oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa Tarjeta Postal, escrito por Sana Maqlab, presentado por Mahmoud Qutb, y gracias a nuestro operador Ahmed Adil, aquí el Cairo, Servicio Internacional desde Egipto. Radio El Cairo presenta música de América Latina. Presentado y elaborado por Ahmad Abul Fadl. Muy buenas noches, amigos que nos escuchan en todas partes del mundo. Un gran placer estar con ustedes en este espacio dedicado para la música de América Latina desde el Cairo, Egipto. Cartagena, brazo de agarena, campo de sirena que se hizo ciudad, y sonoro, cofrecito de oro, reliquia y tesoro de la antigüedad. Eres jarra de sangre de parra, fulgente guitarra de notas sin par. Cartagena, oración de arena, virgen Macarena que llora en el mar. Minarete, fulgor de mosquete, caprichoso arete tallado en cristal. Serenata que olvida un pirata, alfanque de plata, sueño de coral. Así es, amigos, ya se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias. Se despide de ustedes Ahmed Adil y Ahmad Abul Fadl. Chao. Minarete, fulgor de mosquete, caprichoso arete tallado en cristal. Serenata que olvida un pirata, alfanque de plata, sueño de coral. Cartagena, Radio El Cairo presenta Cuadro de Egipto. Programa semanal elaborado y presentado
por Iman Hasib. Bienvenidos, amigos oyentes, a una nueva edición de su programa Cuadro de Egipto, programa en el cual intentamos echar la luz sobre los diferentes aspectos de la vida en el antiguo Egipto y en el moderno Egipto, sus culturas, sus riquezas y sus misterios. Amigos oyentes, la edición de esta noche bajo el título de los admiradores de la arqueología egipcia. Amigos oyentes, al contemplar los monumentos egipcios, se descubre que Egipto es el origen de todo. En ella se encuentra el secreto de la vida y la eternidad, lo cual se demuestra en las pirámides. Este milagro, cuyo secreto no ha podido descifrar ninguna de las ciencias de ingeniería, astrología, matemáticas ni de información, y que fue calificado por Al-Mutanabbi, el literato árabe más famoso, de una construcción a la que teme el tiempo, mientras todo ser viviente en la tierra teme al tiempo. También Heródoto, el escritor y viajero griego, fue uno de los más admiradores de las antigüedades egipcias y escribió: «Ningún país posee tantos monumentos ni goza de tantas artes como Egipto». Alejandro Magno era también uno de los enamorados de Egipto y de sus vestigios, y por eso ordenó en su testamento que fuera enterrado en el oasis de Siwa. El hecho de que nunca se llegó a saber el lugar de su tumba fue otro misterio en la historia de Egipto. Los admiradores de los monumentos egipcios no eran solamente egiptólogos y científicos. En cambio, la mayoría de ellos eran literatos, músicos y artistas. El romántico literato francés Gustave Flaubert visitó Egipto a mediados del siglo número XIX y se sintió hechizado por el país y por sus monumentos. Además, se sintió tan impresionado por la esfinge de la que escribió: «Ver la esfinge es uno de los placeres que me han cautivado más que cualquier otra cosa de la vida». Así, amigos, hemos llegado al final del programa Cuadro de Egipto, programa elaborado y presentado por quien les habla Iman Hasib, con la ayuda técnica de Ayman. Hasta la próxima, a la misma hora, aquí el Cairo, Servicio Internacional.
عالهوى زي اليمامة، لولا الملامة يا هوى لولا الملامة، لفرد جناحي عالهوى زي اليمامة، وأطير وأرفرف في الفضاء وأهرب من الدنيا الفضاء، وأطير وأرفرف في الفضاء وأهرب من الدنيا الفضاء. وكفاية عمري كفاية عمري اللي انقضى وأنا بخاف الملامة، وأنا بخاف الملامة وأم الملامة. سألوني كتير سألوني كتير سألوني عليه، سألوني كتير سألوني عليه. بتحبين أيوة وحنكر ليه. سألوني كتير سألوني عليه، سألوني كتير سألوني عليه. بتحبين أيوة وحنكر ليه. بصولي ملاك وقالولي كلام جراح، فرشولي الأرض دموع الشمس جراح. بصولي ملاك وقالولي كلام جراح، فرشولي الأرض دموع الشمس جراح. كل ده كله عشان حبيت ولا عشان قلت أنا حبيت؟ كل ده كله عشان حبيت ولا عشان قلت أنا حبيت؟ لولا الملامة يا هوى لولا الملامة، لفرد جناحي عالهوى زي اليمامة. لولا الملامة يا هوى لولا الملامة، لفرد جناحي عالهوى زي اليمامة. وأطير وأرفرف في الفضاء وأهرب من الأرض الفضاء، وأطير وأرفرف في الفضاء. Estimados oyentes, antes de finalizar nuestra emisión de esta noche, pasamos a presentarles el resumen de las noticias. El presidente egipcio interino Adli Mansur pronuncia un discurso con motivo de la fiesta de la liberación de Sinaí, en el cual confirma que Egipto necesita urgentemente un proyecto nacional para el desarrollo del Sinaí para aprovechar sus riquezas. El primer ministro egipcio Ibrahim Mehleb confirma que Egipto necesita que todas las partes cierren sus filas para que entre en la etapa de la estabilidad. El ministro egipcio de Bienes Religiosos advierte a los países que apoyan el terrorismo de que todos se quemen de su fuego. El ministro egipcio de Asuntos Exteriores Nabil Fahmy da la bienvenida al Acuerdo de Reconciliación Nacional Palestina entre los movimientos de Fatah y Hamas y las facciones de la Organización para la Liberación Palestina. El Ministerio ruso de Exteriores da la bienvenida a la reanudación de la reconciliación palestina, mientras Estados Unidos muestra su desesperanza. Estimados oyentes, así
Les hemos presentado el resumen de las noticias más destacadas. Hemos transmitido por las bandas de 25 metros, frecuencias 11.760 y 2.080 kHz, banda de 31 metros, frecuencia 9.315 kHz. Esperamos sus cartas a Radio El Cairo, programa en español, apartado postal 566 del Cairo, Egipto, o nuestro correo electrónico radioelcairoespa@gmail.com. También tenemos nuestra página oficial de Facebook, Radio El Cairo, programa en español, entre comillas. Amigos oyentes, esperamos encontrarlos mañana nuevamente a la misma hora, y de nuestra programación de mañana destacamos a las 3:20 Parlamento de Egipto, 3:25 La Salud y la Vida y 3:30 del Cancionero Egipcio. Estuvimos con ustedes frente al micrófono de Navaza y por la parte técnica Mohammad Safieddin. Aquí El Cairo, Servicio Internacional desde Egipto. أحب كل الناس وأجلي أحسان، أحب كل